Originalmente este programa lo teníamos pensado para hablar de Uruguay en el mundo, pero no podemos hacerlo sin comenzar hablando de Uruguay en la región. La relación de nuestro país con nuestros vecinos, particularmente con Argentina, es clave y condiciona inevitablemente la proyección internacional de Uruguay al nivel internacional. Por eso vamos a entrar en materia entonces. Doctor González Lapeyre, ¿es la controversia una controversia más o se está repitiendo el espíritu argentino al momento de tratar con Uruguay? No, creo que es una controversia más que realmente preocupa particularmente porque no es un hecho aislado. Hay otras diferencias importantes en nuestras relaciones con la República Argentina, en particular en lo que tiene que ver con los espacios marítimos y fluviales que compartimos. En lo que me es personal, considero que el Uruguay ha procedido de manera correcta, presentando en abril del año pasado frente a la CARU el proyecto de aumento de la producción de la empresa UPM, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 7º, y luego ha realizado las negociaciones directas que prevé el artículo siguiente, el artículo 8º. Es decir, creo que se han cumplido los plazos estipulados y desde el punto de vista del procedimiento, la posición de nuestro país es impecable. Incluso se le ha dado mucha información a la Argentina que lamentablemente adoptó una actitud dilatoria con preguntas sobre preguntas que obviamente no pueden tener andamiento porque el régimen de consulta no se ha establecido para dilatar, es decir, la otra parte no tiene derecho de veto a este tipo de emprendimientos y creo yo entonces que nuestro país está en condiciones de autorizar, como lo hizo, el aumento de la producción de pasta de celulosa. Usted dice, perdón, que Argentina lo que ha hecho en este año y medio, hacer cada vez más consultas, en realidad estaba ejerciendo un veto. Pretendía dilatar el procedimiento, ¿no? Parece evidente que eso es así, y olvidando de que el principio fundamental de la ordenanza, así se le denomina la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril del año 2010, establece un principio central, es decir, yo diría que es el criterio que se debe observar primordialmente, y dice que la utilización del río debe permitir un desarrollo sustentable que tenga en cuenta la necesidad de garantizar la protección continua del medio ambiente del río, así como el desarrollo económico de los estados. Es decir, los estados tienen el derecho, ambos estados ribereños, de realizar las obras que permitan su desarrollo económico. Este emprendimiento es obviamente un instrumento de desarrollo económico del Uruguay, pero eso tiene que estar acompañado con una protección del medio ambiente, y nuestro país lo ha hecho. Es decir, los datos que han trascendido de los estudios y de la investigación realizada por un comité técnico de científicos de carácter binacional indican que los efluentes de la empresa UPM están por debajo de los estándares internacionalmente aceptados. Después de aquel primer momento de controversia que hubo entre nuestros países por la planta de Bondia, hemos transitado un largo tiempo, ¿verdad?, de tranquilidad, de cierta armonía entre nuestros dos países. ¿Por qué surge, profesor Bonilla, en este momento esta actitud tan radical, tan fuerte del gobierno argentino? Algunos medios en la propia Argentina no descartan el proceso electoral al que se está abocando el vecino país. Usted que es un experto en relaciones internacionales y en política internacional, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, en principio sería importante recordar que hay un contencioso entre el Uruguay y la Argentina que aborda y compete a muchos frentes. Podríamos abrir el tema del comercio, ¿verdad? Para salir del terreno de las delimitaciones de soberanía sobre los ámbitos marítimos o fluviales. O sea que en realidad lo que se calmó, como usted hacía referencia, fue el tema de UPM, pero sobre otros frentes, para no mencionar el tema de los dragados bloqueados o el tema de el comercio, ha habido permanentemente... A ver,
entre países fronterizos que tienen fronteras, eso en algún sentido tiene visos de normalidad. Siempre hay algún contencioso a discutir porque siempre hay una frontera a arreglar o siempre hay un tema conjunto. En fin, miremos a Europa nomás, que con la madurez que tiene la Unión Europea, las discusiones que se dan sobre algunas cosas. Lo que ha sucedido acá es que nos hemos ido mucho más allá de lo que es el contencioso normal, digamos. Y en este punto, evidentemente, la Argentina está haciendo un énfasis que nadie puede dejar de advertir, que este énfasis tiene algún interés político. Es decir, no me refiero a un interés político nacional, sino a un interés político partidario. Claro, para lo interno. Lo tuvo antes, me parece. Lo tuvo en el año 2010, bueno, en el 2009, cuando empezó el problema, y lo vuelve a tener ahora de alguna manera. Es decir, ningún acto que lleva adelante gobiernos que además están controlados como corresponde por partidos y representan sectores de la sociedad, transcurren exclusivamente en el terreno de lo jurídico y lo legal. También tienen intereses políticos. No descarto en absoluto de que esta erupción reciente esté vinculada al inminente acto eleccionario que viene a fin de mes y que de alguna manera el gobierno argentino entiende que esto le puede favorecer. No queda muy claro que más allá de lo local cómo es que realmente le favorecería, pero en fin, eso es un cálculo que tendrán que haber hecho ellos y no es competencia nuestra evaluarlo. Estos días, repasando la prensa argentina en relación a este tema, estaba viendo las opiniones que hacen llegar algunos funcionarios allegados a la Casa Rosada, que creen que Cristina Fernández se ha dejado influenciar por el espíritu electoralista de Timerman y del gobierno, o de algunos sectores del gobierno argentino. Por ejemplo, apoyando a Sergio Uribarri, el gobernador entrerriano, ¿verdad?, que se proyecta ya como una figura relevante para las próximas elecciones. En este sentido, entonces, no estamos muy lejos de sospechar o de confirmar que pueda haber intenciones electorales. Pero usted, doctor González Lapeyre, quería agregar algo sobre esto. No, yo creo que analizado el enfoque jurídico, donde concluíamos en el sentido que el Uruguay ha procedido conforme al Estatuto del Uruguay, y debíamos agregar que la ordenanza del 20 de marzo del 2010 no hace referencia alguna a lo que tiene que ver con el volumen total a procesar por la planta que estaba siendo impugnada. El otro enfoque refiere a el momento, a la oportunidad en que se toma esta decisión. Y pienso que, como lo hace el doctor Bonilla, que puede haber incidido el momento preelectoral que vive la República Argentina para haberle dado una dimensión mayor a la que normalmente debía tener. Hay una cosa realmente interesante que vale la pena destacar, que conforme a los dichos de los propios argentinos, en su momento la autorización era por 1 millón de toneladas. Posteriormente se aumenta a 1.100.000. Ellos no dijeron nada. Ahí no hubo problema. ¿Por qué? Porque se hizo, permítame la expresión, de Cayetano. Es decir, se tomó esa decisión, los argentinos en ese momento no hicieron especial hincapié, no tomaron conciencia de que podía tener importancia política y hubo un consentimiento tácito. ¿Por qué la diferencia ahora cuando se adopta la misma medida? Entonces el gobierno uruguayo quizás se equivocó la estrategia, ¿no tenía que haber tomado esa misma actitud para aumentar la producción de 1.100.000 a 1.300.000? Ah, yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que tenía que haber sido el día de mi cumpleaños, es decir, el día 29 de octubre, sin trascendencia ninguna, se adoptaba la resolución y después que se entrase a analizar las consecuencias de la misma. Decíamos hoy, usted, González Lapeyre, también integró el CARU, la Comisión Administrativa del Río Uruguay. Han estado analizando continuamente estos temas. ¿Es lo mismo este amague de ir a La Haya de Argentina? ¿Irá a La Haya Argentina realmente? ¿Cuál es la diferencia con el principio cuando se generaron estos hechos? Hacemos una pausa y luego de la misma conversamos sobre el particular.